El silencio del desierto se partió a las 01:30 am, no por el aullido de un coyote, sino por el chirrido brutal de unos neumáticos sobre la grava sucia de El último tornillo. Ricardo, Rico, Méndez, de 48 años, dormía un sueño ligero, roto, en el pequeño apartamento sobre el taller. El golpe seco de una puerta blindada lo arrancó de su letargo. Abajo, en la oscuridad apenas rota por las luces parpadeantes de sodio de la carretera lejana, una SUV negra, pesada, de lunas tintadas y sin placas, se había detenido de forma amenazante. 4 sombras armadas emergieron de su interior, moviéndose con una eficiencia fría que no era de este mundo. El olor a aceite quemado y óxido se mezcló con el hedor de la pólvora y el sudor. Uno de ellos, un gigante con el rostro cubierto, abrió la puerta metálica de golpe. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en Rico. «Repara esto, antes del amanecer, o te repararemos a ti», siseó, empujándolo contra una pared impregnada de grasa. La ilusión de paz de Rico se hizo añicos con un sonido más fuerte que el metal retorcido. El impacto activó algo profundo en Rico, un interruptor que creía oxidado y enterrado bajo años de aceite y negaciones. Su mente, antes adormecida, ahora procesaba cada detalle. El modelo modificado de la SUV, los fusiles AR-15 que los hombres llevaban con soltura, la forma en que sus ojos exploraban el taller, no con curiosidad, sino con la fría evaluación de un depredador. La promesa de una vida anónima en este taller de chapa y hormigón se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de que la violencia nunca había estado tan lejos como él se había convencido. Cada respiración era un cálculo, cada mirada, una lectura del peligro. Se acercó al vehículo dañado, el motor humeante, su corazón latiendo con una cadencia que recordaba a un tambor de guerra olvidado. ¿Podría un hombre realmente borrar quién fue? El taller, su santuario, se había convertido en una jaula. El sol aún no asomaba cuando Rico, Méndez, de 48 años, ya estaba en pie. No por la alarma, sino por la rutina, un ancla forjada en años de huida. En el último tornillo, su taller, el aire mañanero se mezclaba con el persistente olor a aceite quemado y metal oxidado, una sinfonía de su autoimpuesto exilio. Bloques de hormigón desnudo, una chapa corroída y un patio de grava donde los esqueletos de coches aguardaban su turno. Componían su reino. Este era su santuario, su escondite, a 15 kilómetros de Lagos de Moreno, en el corazón polvoriento de Jalisco. Cada tuerca apretada, cada pieza soldada, era un acto de negación, un conjuro contra el pasado que había jurado enterrar. La luz parpadeante de un fluorescente viejo iluminaba su rostro curtido, surcado por el tiempo y por batallas invisibles que solo él recordaba. Aquí, entre el chirrido de las herramientas y el zumbido de los motores, Rico había encontrado una falsa paz. Su vida era una partitura de silencios. Rico evitaba las miradas, las conversaciones superficiales, las noticias que hablaban de la violencia rampante del cartel. No porque no le importara, sino porque cada eco de ese mundo amenazaba con despertar al depredador que se esforzaba por mantener encadenado. Melancólico, resignado, sus ojos, aunque a menudo fijos en la mecánica de un motor, escaneaban el horizonte con una hipervigilancia casi imperceptible, un tic nervioso de un pasado que se negaba a morir. Vivía solo en el pequeño apartamento sobre el taller, su única compañía, el eco de sus propios pensamientos y las sombras de sus pesadillas recurrentes. Creía que la precisión de su trabajo, la monotonía de su existencia, eran muros impenetrables contra lo que fue. Pero los muros, incluso los más sólidos, pueden desmoronarse. Las cicatrices en sus nudillos, los tendones tensos de sus antebrazos, contaban historias que su boca nunca pronunciaría. Rico llevaba el peso de un trastorno de estrés postraumático que se manifestaba en una calma gélida, una capacidad para observar sin reaccionar, hasta que era demasiado tarde. El miedo a que la violencia regresara era una sombra constante, un nudo en el estómago que solo la rutina diaria lograba disimular. La culpa por acciones pasadas y las pérdidas que había sufrido
Eran fantasmas que bailaban en la periferia de su visión, recordándole el costo de la guerra. Deseaba la paz con la desesperación de un náufrago, un anhelo tan profundo que lo impulsaba a negar cada fibra de su ser que aún recordaba cómo luchar. Era un hombre roto, intentando reconstruirse con las piezas equivocadas. Sin embargo, bajo esa capa de melancolía y resignación, latía un espíritu formidable. La precisión con la que manejaba una llave inglesa, la forma en que su cuerpo se movía con una eficiencia silenciosa entre los vehículos, no eran habilidades de un mecánico cualquiera. Eran el eco de un instructor de élite, de un guerrero que había aprendido a convertir cualquier objeto en un arma, cualquier sombra en una emboscada. Su calma bajo presión, ahora un rasgo de su personalidad, era en realidad un vestigio de su letalidad oculta, una contradicción viviente. Buscaba el anonimato, pero cada movimiento, cada mirada calculada, gritaba la presencia de una identidad que era imposible de contener. Era un lobo con piel de cordero, y su mayor fortaleza era también su mayor condena. No podía escapar de su verdadera naturaleza. La irrupción de la SUV blindada había sido el chirrido final, el sonido que rasgó el velo de su autoengaño. El olor a pólvora y sudor que traían los sicarios no era ajeno. Era el perfume de su propio pasado, ahora resucitado. El taller, antes su refugio, se había transformado en una caja de Pandora. Sus muros de hormigón ahora parecían más una celda que un santuario. La ilusión de que había enterrado al guerrero se desvaneció con la misma brutalidad con la que el sicario lo empujó contra la pared. La hipervigilancia se encendió, no como un tic, sino como un instinto primario. ¿Podría un hombre realmente borrar quién fue? ¿O solo estaba destinado a revivir sus viejas batallas en nuevos campos de guerra, con consecuencias aún más letales? El chirrido brutal de los neumáticos sobre la grava sucia de El último tornillo se partió a la 01:30 am, como un grito en la quietud desértica. No era el aullido de un coyote, sino el anuncio de una invasión. Abajo, en la oscuridad apenas rota por las luces parpadeantes de sodio de la carretera lejana, una SUV negra, pesada, de lunas tintadas y sin placas, se detuvo de forma amenazante, su motor humeante y su carrocería revelando un impacto brutal. De su interior emergieron 4 sombras armadas, moviéndose con una eficiencia fría que no era de este mundo. Sus fusiles AR-15 brillando bajo la pálida luna. El olor a aceite quemado y óxido se mezcló ahora con el hedor acre de la pólvora y el sudor de hombres peligrosos. La ilusión de paz de Rico, duramente construida, se hizo añicos con el golpe seco de la puerta blindada del vehículo, un sonido que resonó como un disparo en su pequeño apartamento sobre el taller. Uno de ellos, un gigante con el rostro cubierto y ojos fríos como el hielo, abrió la puerta metálica del taller de golpe. Su mirada de depredador se clavó en Rico. Sin preámbulos, lo empujó con una fuerza brutal contra una pared impregnada de grasa y años de olvido, arrancándole el aliento. «Repara esto, antes del amanecer, o te repararemos a ti», siseó, la voz áspera y carente de cualquier matiz humano, dejando claro que la negativa no era una opción. La bota del sicario resonó sobre el suelo de hormigón, un eco de la autoridad inquebrantable que representaba. En ese instante, la burbuja de anonimato que Ricardo había construido con tanto esmero, ladrillo a ladrillo de silencio y rutina, estalló en 1000 pedazos. Su santuario, su escondite, se había convertido de repente en la más cruel de las jaulas, con barrotes invisibles pero letales. El impacto activó algo profundo en Rico, un interruptor que creía oxidado y enterrado bajo años de aceite y negaciones. Su mente, antes adormecida, ahora procesaba cada detalle con una velocidad alarmante. El modelo modificado de la SUV, los fusiles AR-15 que los hombres llevaban con una soltura que solo el hábito confiere, la forma en que sus ojos exploraban el taller, no con curiosidad, sino con la fría evaluación de un depredador que marca su territorio. La promesa de una vida anónima en este taller de chapa y hormigón se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de que la violencia nunca había estado tan lejos como él se había convencido.
Cada respiración era un cálculo de riesgo. Cada mirada, una lectura del peligro inminente. Se acercó al vehículo dañado, el motor humeante, su corazón latiendo con una cadencia que recordaba a un tambor de guerra olvidado, anunciando el regreso de un pasado que se negaba a morir. Ricardo se lanzó sobre la SUV blindada, sus manos moviéndose con la eficiencia mecánica que años de rutina habían perfeccionado, pero su mente, ahora, era un torbellino táctico. Cada giro de llave, cada inspección bajo el capó, era una excusa para escanear el taller. Observaba las posturas de los sicarios, la forma en que sostenían sus AR-15, la comunicación silenciosa entre ellos, un lenguaje de gestos y miradas frías. El olor a aceite quemado y óxido se mezclaba con el hedor acre de la pólvora y el sudor de hombres peligrosos, una sinfonía macabra que avivaba sus instintos dormidos. No estaba reparando un vehículo. Estaba cartografiando un campo de batalla, buscando cada sombra, cada herramienta, cada punto débil en la implacable vigilancia. Mientras sus dedos expertos palpaban las entrañas humeantes del motor, Ricardo notó una anomalía, un compartimento oculto bajo el asiento del copiloto, disimulado con una maestría que solo un ojo entrenado podría detectar. Con un movimiento rápido y disimulado, sus nudillos callosos forzaron la chapa. Dentro no había armas, sino un fajo de billetes manchados con sangre seca, un dispositivo de rastreo GPS de última generación y un teléfono satelital con la pantalla aún iluminada por llamadas encriptadas recientes. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Esto no era una simple avería. Era un rastro, una evidencia innegable de una operación brutal. Se dio cuenta con una claridad aterradora. No era un mecánico forzado, sino un testigo condenado. La verdad, fría y brutal, lo golpeó con la fuerza de un martillo. No saldría vivo de allí si no actuaba. La falsa paz que había construido meticulosamente se desmoronó por completo. Mientras simulaba un problema con el sistema de inyección, su mirada recorrió el taller con una nueva urgencia. La pesada llave inglesa, el soplete de acetileno, los gatos hidráulicos, los bidones de aceite, cada objeto inerte se transformó en su mente en una potencial arma. Su mente táctica, enterrada bajo años de óxido y negación, resurgía, calculando distancias, puntos ciegos, rutas de escape. El depredador que había jurado matar en su interior, ahora, era su única esperanza. Ricardo, sudando copiosamente, levantó la vista, fingiendo exasperación. Maldita sea. Esta bomba de combustible está jodida. Necesito más tiempo para revisarla bien, murmuró, limpiándose el sudor con un trapo impregnado de grasa. Los sicarios intercambiaron miradas, la paciencia agotándose en sus rostros pétreos. El halcón se acercó, su voz un susurro cargado de amenaza. ¿Problemas, mecánico? El amanecer no espera a nadie. La tensión en el aire era un cable a punto de romperse. La mirada de los sicarios se clavó en él, más penetrante, más desconfiada. En esta situación límite, donde cada segundo cuenta y la amenaza es inminente, ¿qué harías para ganar tiempo o preparar tu defensa? La impaciencia de los sicarios estalló. Uno de ellos, un hombre corpulento con la cara marcada por una cicatriz, pateó un cajón de herramientas cercano, haciendo que las llaves y destornilladores se esparcieran ruidosamente por el suelo. «Deja de dar vueltas, viejo, o la próxima herramienta que uses será la que te abramos la cabeza», gruñó, su mano apretando con fuerza la empuñadura de su AR-15. Ricardo, en lugar de encogerse, lo miró fijamente. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad gélida, una calma antinatural que no encajaba con la imagen de un simple mecánico. Este atisbo de una resolución oculta, de una fortaleza inesperada, descolocó a los sicarios, encendiendo una nueva chispa de sospecha. La calma de Ricardo, lejos de apaciguar, solo avivó el fuego de la desconfianza. Los sicarios, ahora abiertamente suspicaces, ajustaron su formación. Dos se posicionaron cerca de la entrada principal, sus rifles apuntando sutilmente hacia el interior, mientras el halcón se mantenía a escasos metros de Ricardo,
sus ojos de halcón perforando cada uno de sus movimientos. La ilusión de trabajar sin ser observado se desvaneció por completo. Ricardo sintió las paredes del taller encogerse, las opciones de escape reduciéndose con cada tic-tac del reloj invisible, el zumbido constante del generador, el chirrido lejano de los grillos en el desierto, se convirtieron en la banda sonora de su inminente confrontación. Sabía que su próximo movimiento, cualquiera que fuera, sería decisivo. El halcón, con una mirada que perforaba la densidad del aire, observó a Ricardo con una nueva y perturbadora intensidad. La calma del mecánico, lejos de ser la resignación de un hombre acorralado, era la quietud de un depredador antes de la emboscada. Sus manos, aunque manchadas de grasa, se movían con una precisión inquietante, casi quirúrgica, al manipular una llave inglesa, como si acariciara un arma conocida. Un tic casi imperceptible en la mandíbula de Ricardo, una cicatriz blanquecina que apenas asomaba bajo la manga de su camiseta grasienta, captaron la atención de el halcón. Había algo en ese hombre que no encajaba con la imagen de un simple operario. Una tensión latente, una sabiduría táctica que resonaba con ecos de su propio mundo. La impaciencia inicial de los sicarios se transformó en una vigilancia más fría, más calculadora, un presentimiento insidioso que se arrastraba por el taller. Un escalofrío recorrió la espalda de el halcón. Había visto esa clase de calma antes, en hombres que habían bailado con la muerte y regresado. Con un gesto apenas perceptible, se apartó unos pasos, sus ojos aún fijos en Ricardo, y sacó un teléfono satelital de su chaleco táctico. La llamada fue breve, susurrada, en un dialecto codificado que solo sus superiores entenderían. Describió a Ricardo, su edad, su comportamiento inusualmente sereno, la forma en que sus ojos analizaban cada movimiento de los sicarios, la cicatriz. La voz al otro lado de la línea, grave y distante, hizo una pregunta que heló la sangre del halcón. «¿Méndez? ¿Ricardo Méndez?» La tensión en el aire se volvió eléctrica, una chispa a punto de encender la pólvora. La confirmación llegó como un golpe seco, más potente que cualquier puñetazo. «Ricardo Rico Méndez», resonó la voz encriptada, exinstructor de élite de las fuerzas especiales, desaparecido hace años, un fantasma, letal, recursivo, una leyenda en ciertos círculos. El halcón sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. No habían acorralado a un mecánico cualquiera, sino a un adversario formidable, un lobo vestido de cordero. La urgencia de la reparación se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de una amenaza existencial. La dinámica de la situación giró 180 grados. Ya no eran los depredadores. La presa que creían tener en sus manos era en realidad un cazador con un pasado que ni siquiera ellos podían comprender del todo. El halcón guardó el teléfono, sus ojos ahora brillando con una furia helada y una nueva determinación. Sus músculos se tensaron y una señal silenciosa, casi imperceptible, recorrió a sus hombres. Las culatas de los AR-15 se ajustaron contra sus hombros con un sonido apenas audible. Las miradas de los sicarios se clavaron en Ricardo. No con impaciencia, sino con la fría evaluación de quien ha encontrado a su verdadero enemigo. Ricardo sintió el cambio en la atmósfera, la densidad palpable de la amenaza. La farsa había terminado. Su identidad, su pasado, habían sido desenterrados con la misma brutalidad con la que el sicario lo había empujado contra la pared. El taller, su santuario, se había convertido oficialmente en un campo de batalla, y el guerrero que había jurado enterrar, ahora, no tenía más remedio que despertar. El hedor metálico a sangre seca que impregnaba los billetes manchados, hallados en el compartimento oculto de la SUV, se clavó en las fosas nasales de Ricardo, no como un aroma ajeno, sino como un fantasma resucitado. De repente, el taller se desdibujó. Su mente lo transportó a la sofocante humedad de una noche en Culiacán, no en un desierto polvoriento, sino en un laberinto de callejones oscuros y edificios en ruinas. Tenía 25 años, el subfusil MP5 pegado a su hombro, liderando a su equipo de élite en una incursión de rescate. La precisión de sus movimientos, la forma en que flanqueaba, la brutalidad calculada con la que neutralizaba amenazas, eran la danza macabra de un depredador.
La misión era recuperar a un informante secuestrado. Un error, una fracción de segundo, la explosión. Y el grito desgarrador de un niño inocente, no el informante, atrapado en el fuego cruzado, su pequeño cuerpo inerte bajo los escombros. Su victoria se tiñó de sangre inocente, una mancha imborrable que ninguna medalla podría limpiar. Ese momento, congelado en el tiempo, fue el catalizador de su huida. La cara del niño, las miradas de sus hombres, la futilidad de la victoria militar. Todo se convirtió en un peso insoportable. La brillantez táctica que lo había convertido en una leyenda se sintió como una maldición, una herramienta para la destrucción, no para la paz. La desilusión carcomió su alma, dejando un vacío donde antes había fervor patriótico. Abandonó el uniforme, las condecoraciones, los ecos de su pasado. Se prometió una nueva vida, una donde la única sangre que vería sería la de un motor averiado, no la de un inocente. Pero ahora, con el AR-15 del sicario apuntándole y el olor a pólvora fresco en el aire, entendía que el desierto de Jalisco era solo un nuevo campo de batalla. La paz era una ilusión frágil, y el guerrero que intentó enterrar, ahora, estaba gritando por salir. El halcón se adelantó, sus ojos perforando a Ricardo con la crueldad de una hoja afilada. Méndez, siseó, su voz despojada de cualquier vestigio de humanidad. Ya sabemos quién eres. No eres un simple mecánico, tienes dos opciones, y ninguna es agradable. Un sicario alzó su AR-15, la boca del cañón apuntando directamente al corazón de Ricardo. O cooperas plenamente, reparas el vehículo sin más trucos, y te garantizamos una muerte rápida, limpia. O te resistes, y te prometo que desearás no haber nacido. No solo tú sufrirás, Méndez. ¿Recuerdas esa misión en Culiacán? Hay ecos. Siempre quedan ecos para los que buscan. La mención de Culiacán, del niño inocente, fue un golpe más brutal que cualquier puñetazo, un recordatorio vívido de la mancha que lo había impulsado a huir. El taller, ahora, era un tribunal, y él, el acusado. El aire se densificó, pesado con la inminencia de una decisión irreversible. Ricardo sintió el peso de su juramento de paz chocar contra el crudo instinto de supervivencia que ahora rugía en su interior. Rendirse significaba una muerte segura, sí, pero también la confirmación de que el guerrero que había intentado enterrar había fracasado, que su búsqueda de redención era una farsa. Luchar, en cambio, implicaba desatar al monstruo, abrazar de nuevo la violencia que lo había consumido, con el riesgo de una muerte brutal, pero también la posibilidad, por remota que fuera, de sobrevivir. Era su intento de ocultarse un acto de autoconservación o un autoengaño cobarde. Cada fibra de su ser gritaba por la paz, pero el eco de los fusiles y la mirada fría de El Halcón le recordaban que la supervivencia, a veces, exige convertirse en aquello de lo que se huye. Ricardo ya no era el mecánico. Sus ojos, antes llenos de melancolía, ahora brillaban con la fría resolución de un depredador. El taller, su santuario de paz, se transformó en un campo de batalla calculado. Con un movimiento rápido y silencioso, sus manos expertas se apoderaron de una llave inglesa de tubo, su peso familiar reconfortante en sus nudillos. El olor a aceite quemado y óxido, antes una molestia, ahora era una cubierta perfecta para sus movimientos. Mientras el halcón y sus hombres avanzaban con cautela, Ricardo activó el viejo elevador hidráulico, su chirrido metálico una distracción ensordecedora. Un sicario, con la mirada fija en el ruido, no vio la sombra que se desprendía de la oscuridad. El golpe seco de la llave inglesa contra su sien fue la primera nota de esta sinfonía de violencia, silenciando al hombre antes de que pudiera gritar. Ricardo, respirando profundamente, se deslizó entre los vehículos, invisible, letal. El silencio que siguió a la caída del primer sicario fue más ensordecedor que el grito. Los tres hombres restantes, ahora conscientes de que no era un simple mecánico, ajustaron sus AR-15, sus ojos escaneando la penumbra con renovada ferocidad. El halcón rugió órdenes, pero su voz se ahogó con el chirrido repentino de una amoladora angular que Ricardo había encendido a distancia,
proyectando chispas furiosas en la oscuridad. Aprovechando la confusión, Ricardo se deslizó por debajo de un chasis oxidado, emergiendo detrás de otro sicario. Un cable de acero, hábilmente desenganchado de un cabrestante, se tensó alrededor del cuello del hombre, cortando su respiración y su vida en un instante brutal. El taller era ahora un laberinto de sombras y trampas, con cada herramienta, cada chatarra, convertida en un aliado en esta danza macabra de supervivencia. La desesperación de los sicarios chocaba con la calculadora frialdad de su presa. Solo quedaban el halcón y un sicario más, sus nervios a flor de piel, sus rifles bailando erráticamente en la oscuridad. Ricardo, con la respiración entrecortada pero el corazón firme, sabía que el momento decisivo había llegado. El último sicario, cegado por el pánico, disparó a ciegas contra un bidón de aceite vacío, el estruendo resonando en el taller. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo lanzó una bombona de gas propano vacía, golpeando al hombre en el pecho y dejándolo inconsciente. Era solo el halcón. La mirada del teniente, ahora una mezcla de furia y respeto, reconoció al guerrero en Ricardo. La confrontación final se desató en medio del aceite derramado y los restos metálicos. Puñetazos, patadas, agarres brutales. El halcón era fuerte, disciplinado, pero Ricardo luchaba con la desesperación de quien abraza su propia naturaleza. Finalmente, con un soplete de acetileno encendido en mano, la llama rugiendo, Ricardo acorraló a el halcón. La determinación en los ojos de Méndez, el guerrero renacido, fue su sentencia final, una victoria amarga que selló su transformación. El amanecer, cuando por fin tiñó de ocre el desierto, encontró a Ricardo en pie. El taller un esqueleto retorcido de metal y sombras, un espejo de su propia transformación. Las cicatrices frescas en sus nudillos, el eco de los disparos y los gritos silenciados, ya no eran una carga de culpa, sino el tatuaje de una verdad ineludible. No podía huir de quién era. El guerrero, enterrado bajo años de óxido y negación, había resurgido, no como una maldición, sino como una herramienta forjada en la necesidad. El anonimato se había deshecho en chispas, su santuario, destruido. Pero en la devastación, Ricardo encontró una paz agridulce, una aceptación de su naturaleza letal, ahora unida a un propósito. Ya no era un fugitivo, sino un guardián, un hombre que, aunque roto, había encontrado la fuerza para reconstruirse, no con piezas equivocadas, sino con todas las verdades de su ser. El desierto lo observaba, y por primera vez en años, Ricardo Méndez no se escondía. El sol naciente, filtrándose entre los restos retorcidos de El último tornillo, bañaba el rostro de Ricardo con una luz cruda, revelando no solo las cicatrices de la noche, sino la determinación recién forjada en sus ojos. El olor a metal quemado y sangre seca, lejos de ser un recordatorio de la violencia, era ahora el perfume de una verdad ineludible. El guerrero que había intentado enterrar no era una maldición, sino una parte intrínseca de su ser. El taller estaba en ruinas, su santuario, destrozado, y el anonimato, hecho añicos. Pero en esa devastación, Ricardo encontró una extraña paz, una aceptación de su naturaleza letal, unida a un propósito que trascendía la mera supervivencia. Ya no era un fugitivo, sino un guardián, un hombre que, aunque roto, había encontrado la fuerza para reconstruirse con todas las verdades de su ser. El desierto lo observaba, y por primera vez en años, Ricardo Méndez no se escondía. Su mirada, fija en el horizonte, anticipaba un futuro incierto, dispuesto a enfrentarlo.